Vamos a iniciar con la palabra de Dios. Palabra de Dios dije, ¿verdad? No palabra de Mario, palabra de Dios. Y la prédica de hoy es la continuación, la segunda y última parte de lo que empezamos la semana pasada. La semana pasada vimos qué es amar a Dios por sobre todas las cosas. Y hoy vamos a ver qué es amar al prójimo como a mí mismo. Les voy a leer los pasajes bíblicos que Dios utilizará para guiarnos el día de hoy. Y el primero es San Juan, en el Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículo 34 y 35. Lo voy a leer en la Reina Valera. Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículo 34. Dice así la palabra de Dios. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Cómo conocerá el mundo que somos luz y sal? Cuando tenemos amor unos con otros. La segunda palabra de Dios para el día de hoy nos lleva a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 10, en la Reina Valera también. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 10 y 11. Y dice así la palabra de Dios, escuche bien. En esto se manifiestan los hijos de Dios. Es como que Juan continúa con la idea del evangelio que escribió. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Amén. ¿Vieron cómo continúa el apóstol Juan con la idea de su evangelio? Es lo mismo. Vamos a orar. Señor, gracias te damos en el día de hoy. Te pedimos, Señor, que nos guíes, que nos exhortes, que nos disciplines en nuestro corazón, para que podamos abrir los ojos espirituales, Señor. Abrir nuestros corazones de puerta en puerta a ti, mi Dios. Tú que eres nuestro Señor. Ayuda, Señor, aquí hay almas que quizás no te conozcan, que quizás no sepan que es tu amor. Ayúdales, guíalos en el día de hoy, en el nombre de Jesús. Amén. En la predicación del domingo pasado vimos que es amar a Dios sobre todas las cosas. Y a modo de resumen rápido, dijimos que los mandamientos de Dios fueron dados a nosotros los hombres, ¿para qué? Para ordenar nuestras vidas. Tienen un propósito. No fueron para esclavizarnos, enseñorearse de nuestras vidas. Dios ya es dueño de nuestras vidas. Él es el Señor. Queramos admitirlo o no queramos admitirlo. Pero Él da estas instrucciones, a lo que nosotros llamamos mandamientos. ¿Para qué? Para ordenar nuestras vidas. Y no fue cualquiera quien dio este mandato, mis hermanos, lo repito, no es cualquier persona, sino que lo dio un ser con autoridad sobre nosotros. Que les quede bien claro eso. Que no se vayan de esta congregación, de esta reunión, sin saber eso, mis hermanos. ¿Quién es ese ser? Pues es el ser único que no es criatura, que no es ser creado. Él es el único que es un ser creador. El único ser que puede crear de la nada, que no necesita ingredientes, materiales, insumos para poder producir o crear algo, sino que de la nada lo crea. Con solo su palabra, Él crea y crea con vida, mis hermanos. Él es el Dios único y verdadero, que nos dio la vida misma y que nos reconcilió a Él. ¿Por qué cosa? Por el sacrificio de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Es por ello que no se puede tomar a la ligera lo que este ser supremo y todopoderoso nos está hablando a través de la palabra de Dios, de la Biblia. Y este Dios único y verdadero, mis hermanos,
nos da un mensaje único en la Biblia, que es que nos ama. Sus mandamientos son ese medio para demostrar ese amor. Los mandamientos de Dios son el medio o el instrumento que Él utiliza para bendecirnos. Y todo parte de ese amor. Los mandamientos de Dios, entonces, sabemos, tenemos que tenerlo bien asentado en nuestra mente y en nuestro corazón. Los mandamientos de Dios, todos, absolutamente todos los mandamientos tienen el motivo de ordenar nuestras vidas. Y en esto radica la importancia del primer mandamiento. Hay muchos mandamientos, pero dice bien claro en la Biblia que hay uno que es el principal, el mejor, el mayor. El primero mandamiento, que es principal, significaba que tiene preeminencia sobre todos y que es el mejor medio para bendecirnos. Este primer mandamiento es la mayor promesa, la más grande forma de ordenar nuestras vidas y ser bienaventurados. ¿Cuántos quieren ser bienaventurados? Todos quieren ser bienaventurados. Todos leemos las bienaventuranzas en Mateo 5 y decimos, oye, no me toca de nada aquí. Como que yo no participo, como que Dios me excluyó. No, tú te excluiste. Usted se excluyó de esa bendición. Pero si leemos detalladamente la Biblia, sabemos con cuán gran amor Él nos amó y con cuánto Él desea, anhela que ordenemos nuestras vidas a través de sus mandamientos. Y ahora sí, cuando leamos Mateo 5, el Sermón del Monte, decimos, bienaventurados, bienaventurados, bienaventurados. Nosotros digamos, sí, Señor, gracias. Ese soy yo, bienaventurado. El pasaje principal, obviamente, era Mateo 22, 37. Si me acompaña rápidamente, Mateo 22, 37 y 38, en la Reina Valera dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento. ¿A poco no es importante? ¿Cómo lo expresa acá la palabra de Dios? ¿Está convencido usted de que ama al Señor? ¿Amas al Señor, joven? Dígalo con ganas. A ver, aquí está, ¿verdad? Vamos a decir lo que dijo el Señor, todos juntos, a viva voz. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Amén. Amén. Esta es la única manera de amar, mis hermanos, amar a Dios. El verdadero amor es de esta manera, con todo. Yo creo que los padres, tanto el padre como la madre, sabemos de este amor, que es con todo, a pesar de que nuestros hijos son quizás la principal carga, ¿verdad? Y no lo digo en términos de tiempo, de cansancio o económicos, ¿verdad? Porque sí son un gasto y etcétera, etcétera. Pero en todo sentido de la palabra, nos preocupamos y nos desvivimos, como dicen, ¿no?, en el mundo, por los hijos. Sea uno, sean dos, sean tres, sean cuatro, los que sean. Bueno, para Dago sean 5, porque tiene 5. ¿Quién tiene más de 5? A ver, ¿quién le gana? Pero bueno, les digo, o sea, es tremendo, ¿verdad? Pero Dios nos dice bien claro la manera que debemos de amar. Y el amor empieza devolviendo el amor a Dios. La mayor y principal importancia de este primer mandamiento es que justamente está ligada a nuestra vida eterna. No es algo de que, ay, lo amo con todo, pero si no, está bien, no pasa nada. Ahí le hacemos. ¿Qué dijimos la semana pasada? O mejor dicho, ¿qué dijo el Señor? ¿Qué nos habló la semana pasada el Señor respecto a esto? Que está ligada a la vida eterna. La vida eterna pende de este primero y de este segundo mandamiento que hoy vamos a ver. Ahora les voy a leer un fragmento de lo que al final vamos a leer un poco más a detalle, que es la parábola del buen samaritano. Todos conocemos esa parábola, hasta la gente del mundo. ¡Ay, qué buen samaritano!, dicen, pero ni saben por qué dicen eso. Pero nosotros sí sabemos, ¿verdad que sí?
Lucas 10, 25, lo voy a leer en la Reina Valera contemporánea. Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo, vamos a empezar en el 25. En ese momento, dice la palabra de Dios, un intérprete de la ley se levantó y para poner a prueba, para tentar a Jesús, dijo: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿qué es lo que está escrito en la ley? O sea, en la palabra de Dios, en las escrituras. ¿Qué lees ahí? El intérprete de la ley respondió: miren, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Fíjense, algunos dicen que parece que es un pasaje continuo, pero los que ya leímos la Biblia sabemos que la primera parte, el primer mandamiento, que es Deuteronomio 6:5, ¿no? La Shema, lo que los judíos llaman la Shema, que es algo que ellos, lo primero que memorizan es eso. Nosotros también, hoy lo estamos aprendiendo, que es lo primero que deberíamos de memorizar. De esa se deriva Juan 3:16. Pero fíjense, este escriba de la ley, erudito de las escrituras, cita junto con toda tu mente, y después dice, y a tu prójimo como a ti mismo, citando Levítico 19:18. Nada que ver, otro libro diferente, en otro pasaje diferente, ni siquiera está cerca, ni en el mismo libro. Y uno dice, ¿cómo que lo relacionó? Porque era un erudito, era un estudioso de la ley. Y dice Jesús, miren cómo responde nuestro Señor: has contestado correctamente, haz esto y vivirás. El Señor Jesús lo pone bien claro, más claro ni el agua. La pregunta del escriba de cómo heredar la vida eterna, el Señor le va guiando a la palabra de Dios, le dice, ¿qué lees ahí en donde tú dices que eres experto? Y más específicamente le guía al resumen de toda la Biblia. Y el experto sí lo sabía. El primero y el segundo mandamiento. Si vives, recalco, si vives estos dos mandamientos, vivirás eternamente. Eso quiso decir el Señor. Eso concluyó Jesús. O sea que para vivir eternamente, ¿qué significa vivir eternamente? Pues vivir junto al Padre, ser parte de la familia de Dios, ser hijos de Dios. Porque ahora muchos se llaman hijos de Dios, pero aquí el Señor nos está diciendo bien claro cómo podemos diferenciar o discernir o saber si soy realmente hijo de Dios. Y yo creo que la vara de medida debe ser siempre la Biblia. Entonces debemos de medirnos no a nuestro propio criterio o al quien me dijo o al de un hombre, sino la vara de medida es la palabra de Dios. Y bien claro aquí en este pasaje, como comienza la parábola del buen samaritano, el Señor va llevando a estos líderes religiosos a lo que es, porque ellos no tenían la seguridad de la salvación como nosotros la tenemos los que realmente creemos en Cristo. Ellos estaban tratando de cumplir por sus propias obras, sacrificios y esto. ¿Y qué hay en eso? Los que estuvieron en la tradicional o los que pues andábamos en sectas o lo que sea. Nunca hay seguridad, no hay paz. Porque andamos en propias obras, andamos en sacrificios. Y el que edifica por su propio esfuerzo, ¿qué dice? Que es como hojarascas, madera, que todo se va a quemar. Y por eso no hay seguridad, lo sabemos antes de dormir y no tenemos esa paz. Pero cuando venimos a los pies del Señor y entendemos bien, claro, estos dos mandamientos, se logra esa paz. Y ya no hay esa pregunta. Pero este fariseo, estos escribas, tenían esa inseguridad. Ay, ¿cómo se hereda? Yo estoy haciendo bien las cosas, pero ¿cómo se hereda? A ver, porque esa es la pregunta crucial, ¿verdad? De esta vida. ¿Cuál es la pregunta crucial de esta vida? ¿Cuántas casas me voy a comprar? ¿Con quién me voy a casar? ¿Cuánto dinero va a haber en mi cuenta? ¿Dónde me voy a ir de viaje en vacaciones? ¿De qué trabajaré?
¿Cuántos hijos tendré? Etcétera. Mira, todas esas cosas quizás pueden ser con cierta importancia dependiendo, ¿no? La circunstancia de la vida. Pero hay una cosa que supera todas, que trasciende, porque trasciende esta vida y no se queda en esta vida. Esa es la vida eterna. Y estos dos mandamientos, dice, vive, el Señor dice, vive estos dos mandamientos, vívelos y tendrás vida eterna. Serás mi hermano. ¿Cómo se logra eso entonces? Por la fe en Cristo Jesús. ¿Recuerdan? La semana pasada citamos Gálatas 5:6, no lo busque, que hablamos, yo se lo leo, dice, porque en Cristo Jesús es la fe que obra por el amor lo que importa. En resumidas cuentas, ¿no? La fe que obra por ¿qué cosa? Por el amor. Esa es la fe salvadora, mis hermanos. La fe salvadora, la verdadera fe en Cristo Jesús, siempre le va a llevar, primeramente, al primer mandamiento. Y segundo, ¿a qué? Al segundo mandamiento. ¿Vio cómo está todo interrelacionado? Una fe que se puede ver en el obrar, en el accionar de esa persona que obra en misericordia y amor, en justicia, la justicia de Dios en su vida. Esa es la manera. Mire, usted puede tener esa duda como aquel hombre religioso, pero qué mejor ahora que Dios lo confronte con esa duda. Yo tenía un poco de dudas. Le acaba de aclarar y le dice la manera, el camino, que es por la fe nomás. Y esa fe se demuestra o se hace visible ¿por qué cosa? Por las obras de amor. Por vivir ¿el qué? El primero y segundo mandamiento. El día de hoy vamos a escudriñar en el Evangelio de Mateo. Vamos a ir de vuelta a Mateo 22. Vamos a leer desde el versículo 35. Evangelio de Mateo, capítulo 22, versículo 35. Lo voy a leer en la Reina Valera contemporánea. Sígame en la versión que usted tiene o aquí en la pantalla. Versículo 35 dice así. Y uno de ellos, que era intérprete de la ley, para ponerlo a prueba, le preguntó: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y más importante mandamiento. Y el segundo es semejante, subraye, semejante al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. O sea, todo lo que está escrito en la Biblia tiene que ver con este resumen del primero y segundo mandamiento. Así de importante, mis hermanos. Hoy vamos a completar esta enseñanza, ya que el primer mandamiento no puede estar separado o estudiado de una manera aislada, separada del segundo mandamiento, como vemos en el contexto de lo que está en el pasaje. Estos dos mandamientos no pueden tomarse entonces en forma aislada. Están vinculados entre sí, relacionados. Y este vínculo es tan estrecho, mis hermanos, tan íntimo, que no podría concebirse uno sin el otro, mis hermanos. Y escudriñamos el primer pasaje principal de hoy. Vamos de vuelta, regresamos al Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículo 34. San Juan 13, 34. Ahora se lo voy a leer en la Reina Valera contemporánea. Miren cómo dice, vamos a escudriñar esto. Un mandamiento nuevo, subraye nuevo, les doy, que se amen unos a otros. Así como yo los he amado, dice el Señor, ámense también ustedes unos a otros. Yo me imagino al Señor con sus discípulos, ¿verdad? Así diciéndole, así como yo les he hablado, con esa calidad moral que tiene el Señor de decir, así como yo les amé, así que yo como les enseñé, les aguanté sus berrinches, sus malas ondas, sus malos pensamientos, un poquito les va bien y se la creen, un poquito les va mal y pues andan deprimidos, no confían en mí, etcétera. Todo les aguanté.
les lavé los pies, los instruí en amor, día y de noche los llevé. Así como yo los amé, ustedes ámense, así como yo. Yo imagino eso, ¿verdad? ¿Por qué dice que es un mandamiento nuevo? ¿Nunca se puso a pensar de eso? ¿Por qué es nuevo? Si ahí está escrito en el Antiguo Testamento, ¿no? Dijimos que estaba ¿en dónde? En Levítico capítulo 19, versículo 18. No lo busques, yo se lo leo. En Levítico 19, 18 dice así: no te vengues ni guardes rencor contra los hijos de tu pueblo. Ama a tu prójimo como a ti mismo, yo soy el Señor. Así dice en Levítico 19, 18. Entonces, ¿cómo es que es nuevo este mandamiento de amar al prójimo como a mí mismo? Si aquí está escrito en el tercer libro de la Biblia. Primeramente, mis amados hermanos, tenemos que ir a la raíz etimológica, y significa a la raíz del significado de esa palabra, nuevo. Un mandamiento nuevo les doy, dice aquí, y no es la palabra griega aquí en nuevo que todos conocemos como neo. Todos conocemos esa palabra, ¿verdad? Neo. Cuando dice neo es nuevo, que significa neoconservadurismo, dicen, ¿verdad? En los políticos, que son los nuevos conservadores, o el neoparadigma, o sea, el nuevo paradigma de algo. O sea, significa nuevo. Por ejemplo, se usa en la Biblia, ahí en 1 de Timoteo 3, como neófito. ¿Se acuerdan de esa palabra? Que no pongan como líderes a neófitos. Y neófito no es una palabra negativa, porque a uno, pues, que entonces no pongan a apóstatas. No. Neófito es la palabra griega neofutus, que está compuesta de dos. Uno es el prefijo neo, que significa nuevo, reciente, y el otro es fitos, que en griego es fitus, que significa planta. Entonces significa juntos, neo y fitus significan recién plantado. Eso es lo que quiere decir. No pongan como líder a predicar a un recién plantado. Eso es lo que significan. No es algo malo, sino que es una instrucción de Dios para ordenar nuestras congregaciones. Es todo. Entonces, cuando el Señor dice un nuevo mandamiento les doy, esta palabra nuevo viene del griego no neos, sino kainos, con K, kainos, que significa frescura. ¿Se da cuenta cómo nos lleva el origen de la palabra? Entonces, si leemos de vuelta el pasaje, un nuevo mandamiento les doy, que se amen unos a otros, así como yo los he amado, ámense también unos a otros. Esto significa que el Señor nos está diciendo, les voy a refrescar la memoria. Ámense unos a otros, como dice en Levítico 19, 18. Ahora sí, pero le voy a dar una frescura nueva a este viejo mandamiento, así como yo les he amado ahora. Porque ahora sí, Jesús vino y dio el ejemplo. Entonces, por eso trae esa frescura. Un mandamiento viejo de la antigüedad, en Levítico está, ¿verdad? Pero ahora se vuelve fresco nuevamente. ¿Por qué? Porque Jesús vino y dio el ejemplo. Puso el ejemplo, puso la vara de medida. Y nos dice, así como yo los he amado, cumplan Levítico 19, 18. La frescura que nos brinda el Señor. Mandamiento antiguo. Pero que ahora tenemos el ejemplo de Cristo. Los discípulos lo tuvieron en forma directa, en vivo y directo, pero nosotros lo tenemos a través de las Escrituras. En Cristo podemos ver el amor de Dios, y es así como hace la relación entre el primer mandamiento y el segundo mandamiento. Ámense unos a otros como Dios los amó primero. Esa es la unión de los dos mandamientos. Entre ustedes, significa también, en otras palabras, entre ustedes, entre nosotros, se van a amar como yo les amé primero. O sea, están relacionados el primer y segundo mandamiento. Un amor puro y sincero. Un amor desinteresado, mis hermanos.
Que no busca, significa que no busca mi propio beneficio. ¿Vieron cómo es en el mundo? Yo te quiero, pero a ver, ¿qué tienes? ¿Vieron cuando, bueno, aquí hay jóvenes, entonces busca novia para casarse, dice, o novio para casarse, y ¿qué ve? Bueno, ¿tiene estudios o no? ¿Tiene casa? No. Renta, ok. Vio, interesado. A ver, ¿qué tienes para ofrecerme a mí? Que soy la gran cosa. O sea, que soy la última Coca-Cola del desierto, ¿verdad? Pero es así como el mundo así lo expone. En cambio, el amor puro y desinteresado de Cristo no tiene nada que ver con eso. Es exclusivamente en beneficio del otro, primeramente. Solo un amor así puede ser obediente hasta la muerte, ¿verdad? Porque el otro amor interesado cuando, se casó porque se casó porque era bien apuesto el muchacho, porque era bien fuerte, después le agarra un accidente y queda parapléjico. Hay casos así, vieron que de repente ahora en internet se ven y queda, yo vi un caso hace poco de esos y lo abandona la mujer, y hasta lo demanda. ¿Por qué? Porque no cumplió con la parte del trato, o sea, del matrimonio. Por eso le metió una carta de divorcio. La mujer, y lo abandonó al marido parapléjico. El marido, yo se veía en la foto que estaba fuerte, bien parecido, alto, fornido y le iba bien, trabajaba y todo así, pero al quedar parapléjico quedó desahuciado. ¿Y qué pasó con la mujer? Lo abandonó y hasta le metió una demanda. Ese es el amor del mundo. El amor desinteresado es el de Dios. Aquí nos marca una pauta de lo que es amar al prójimo como a mí mismo. No como un amor egoísta, centrado en mí, que significa egocéntrico, centrado en mí. Como ¿se acuerdan la novela esa de La Cenicienta, ¿verdad? La bruja maligna dice, espejito, espejito, dime quién es la más linda de este mundo. Cenicienta, ¡no! Pobre bruja, necesita una psicóloga, ¿verdad? Necesita el amor de Dios, ¿verdad? Amén. No es como el amor del mundo lo que nos quiere vender. Yo me siento en los jóvenes, hoy en la reunión de jóvenes por eso también, que cuidado con eso. Un amor barato, un amor interesado. Un amor interesado es el amor barato, ¿verdad? Porque tiene precio. ¿Vale? No, pero el precio está bien alto, pero tiene un precio. Después le llega otro con más dinero o más capacidad o una mujer más bella, más bonita y que aparte me hace la comida y trabaja y yo no hago nada, me juego jugando videojuegos. No, entonces me cambio de mujer. ¿Verdad que no es así? Ese es un amor barato. Eso no es amor, sabemos, ¿no? Te amo mientras cumplas esos requisitos, significa condicional. Un amor corrompido por el hedonismo. Esto no es amor verdadero, claro. Esto no es amor del Padre que se manifestó en el Hijo. Esto no es el amor que el Hijo nos dio ejemplo de. Te amo a pesar de tus pecados. Te amo a pesar de tus defectos. Te amo con todo mi corazón y me entrego en vida por ti. Ese es el amor de Cristo para usted, mi hermano, mi hermana. Ese es el amor perfecto. Pero hoy día en el mundo en que vivimos, aún mismo en las iglesias, se predica este amor banal de que hablábamos, un amor mentiroso. Corrompen la palabra de Dios, desvirtuando, ¿qué cosa? Los mandamientos de Dios. ¿Qué cosas atacan los que se desvían de la palabra? Los mandamientos. ¿Se puede hacer esto? Sí. La Biblia dice que no. No, pues eso se escribió hace muchos años. Ahora ya sí se puede. Actualizamos la ley de Dios. Lo primero que desvirtúan la gente, los falsos maestros, son los mandamientos de Dios. Porque los mandamientos que quieren hacer, bendecirnos y ordenar nuestras vidas. Y el diablo no quiere que andemos ordenados. Él quiere que andemos desordenados. Y que caigamos en oscuridad y después vayamos al infierno. Eso es lo que quiere el diablo. Los predicadores, mejor dicho, los falsos predicadores de estas iglesias, dicen así,
Ama a tu prójimo como a ti mismo, dijo el Señor. Y eso ciertamente es verdad. Ciertamente lo dijo y lo acabamos de leer. Pero luego corrompen la palabra diciendo, entonces, primero es obvio que debes de amarte a ti mismo para poder amar al prójimo, dicen. Y ahí ya meten la mentira del diablo. ¿Se dan cuenta cómo es? El diablo no es tonto. Mucha gente dice, ay, diablo te ato, ay, diablo que... Métase al ring con el diablo, 1 a 1. Le va a ir en feria, ¿eh? Solo por Cristo lo podemos vencer. Decimos, en el nombre de Jesús, te me vas. Y se va y sale corriendo. Pero fíjense cómo meten esa mentira. Ay, ama al prójimo como a ti mismo. Entonces te tienes que amar a ti mismo para poder amar al prójimo. ¿Cómo vas a amar si tú no te amas a ti mismo? Y los desprevenidos, los que no leen regularmente la Biblia, los que no estudian la palabra de Dios. Aquí no hay de esos cristianos, ¿verdad? No, estamos hablando de otros por allá, ¿verdad? Bueno. Estos son engañados sutilmente, de una manera malintencionada, porque el diablo no tiene buenas intenciones. Él tiene malas intenciones. Y en vez de que el segundo mandamiento se base o se fundamente en el primer mandamiento, como lo leímos en Juan 13:34, estos falsos maestros llevan al segundo mandamiento ¿a qué cosa? Al egocentrismo, al hedonismo, al amor banal de te cambio por a ver qué tienes, qué traes. Fíjense lo que significa la palabra hedonismo. Yo creo que en la última reunión de los jóvenes lo vimos, pero no está de más porque el hedonismo está haciendo trizas, familias, relaciones. El hedonismo, dice así la definición secular, es una doctrina de la filosofía que considera al placer propio como la finalidad o el objetivo de la vida. Fíjense, por eso los cristianos que están con esta doctrina del egocentrismo, hedonismo, no aguantan disciplina de Dios. Porque no me hace triste, me entristece. Pero ¿qué dice la palabra? Que es una tristeza momentánea para recibir ¿qué? La bendición eterna. Pero el hedonismo dice así, que es una doctrina de la filosofía de los hombres que considera como la finalidad, el objetivo de esta vida, que el placer propio, bien banal, se termina con esta vida. Los hedonistas, por lo tanto, viven ¿para qué? Para disfrutar de los placeres, para vivir, para ser felices, dicen, ¿verdad? Le ponen claro, florecitas, para que no... yo vivo para ser feliz. Amén, gloria a Dios, dicen a los cristianos pues desubicados, que no leen la Biblia. Claro que podemos ser felices. Tenemos gozo a pesar de la disciplina, a pesar de los problemas. Ayer yo pedí oración por unos pastores que se chocaron, tuvieron un accidente. Fue un accidente muy feo, muy así que... Pero vivieron, salieron bien y ya los dieron de alta. Entonces, gloria a Dios. Y ellos están muy agradecidos a Dios. Y dicen que ahí Dios los usó en medio de ese mal. Había gozo en sus palabras. ¿Cómo puede haber gozo en medio de esa situación? Porque mi felicidad está en Cristo. No está en las cosas banales de esta vida, como dice el hedonismo. No sean engañados, mis hermanos. Por eso, esta gente que dice ser cristiano, pero basa su vida en placer para mí, lo que me hace feliz. Y Tomás andan pensando en eso, no entienden la disciplina de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué es la disciplina del Señor? Es amor. Viven en su mundo ensimismados. Por eso tanto sufrimiento en las familias, por eso tanto adulterio en los matrimonios y por eso tanto divorcio también. La cultura del hedonismo. Si usted tiene hijos o nietos, empieza a hablarle de esto, porque si no después se casan y después viven vidas que uno no quiere que vivan por justamente esta filosofía humana. Ámate a ti mismo por sobre todas las cosas. Así es, así dice. Así podrás amar más y mejor a tu prójimo.
¿Será cierto? Porque dicen estos falsos maestros, lobos rapaces, yo les digo, como dice la palabra, ¿verdad? Vamos a usar los términos bíblicos. Lobos rapaces. Ay, qué fuerte. Ahí está en la Biblia. Así que me aferro a eso. ¿Cómo vas a amar al prójimo? Dicen estos falsos maestros, si ni siquiera puedes amarte a ti mismo. Por estas falsas doctrinas, mis hermanos, salen dichos desde dentro de la misma iglesia como ámate mismo y Dios te ayudará. ¿Escucharon eso? Ámate a ti mismo y Dios te va a ayudar. Ten amor propio, porque si ni tú mismo te amas, ¿cómo te va a amar Dios? ¿Vieron? Le dan la vuelta a todo al revés. Pura basura doctrinal, salida del corazón de Satanás, no del corazón de Dios. Primero dice la palabra de Dios, llénate de mi amor. Pero en el mundo dice, llénate de amor a ti mismo, alias hedonismo, para luego poder dar de ese amor a otro. Entonces, ¿qué amor da? Un amor de hojalata. ¿Sí entiende, no? Ahora. Pero luego resulta que cuando quieren dar amor a otros, incluso a sus propias familias, mis hermanos, a su esposa, a su esposo, a sus hijos, a sus padres, a sus seres amados, a sus seres cercanos, a sus amigos, resulta que en verdad no tienen amor para repartirles, porque no tienen el amor de Dios en sus corazones. ¿Qué van a repartir? De lo que no tienen, no pueden repartir. Por eso las familias disfuncionales, porque justamente cayeron en la trampa de amarse a sí mismo más que todas las cosas. Y pueden amar a otros mientras no afecte mis propios intereses, ¿verdad? Mientras no me afecten mis intereses. Imagínense que un día usted ya tiene planes de casarse con una persona y esa persona siempre la trataba bien, como un caballero, ¿verdad? Le abre la puerta, le dice, ay, ¿qué quieres de comer? Siempre ve primero por su novia, que va a ser su futura esposa, bla, bla, bla. Y de repente llega un día de malas y se olvida que no se casaron todavía, ¿verdad? Ya, prepárame la comida. ¿Qué? ¿Por qué estás así? No me gusta este peinado. Ay, tu voz tampoco y no sé cuánto. Y ya vieron como el meme que pasa otra señorita así y se hace la vuelta así. Igual. Y después se acuerda que no se habían casado. Ay, híjole, me confundí. Eso era para después de casados. ¿Qué no pueden dar de lo que no tienen, mis hermanos? No es te amo hasta la muerte, sino te amo hasta que ya no me guste, hasta que me afecte. Cuando se casan, te amaré hasta la muerte, no, te amaré hasta que me afectes, cuidado. Pero Cristo nos amó aun cuando éramos enemigos. ¿Se da cuenta de eso? Le damos bofetadas, lo escupíamos, lo insultábamos con nuestros actos, nuestros gestos, nuestros malos pensamientos, nuestros pecados, nuestros vicios. Igual así Él, ¿qué hizo? Nos amó. Eso entendimos y por eso tenemos seguridad en Cristo. Ellos, mis hermanos, a mí por eso quiero que se entienda bien esto del amor. Porque muchos cristianos no saben, andan predicando incluso y no saben lo que significa el primero y segundo mandamiento. No saben lo que es el amor y tergiversan la palabra de Dios, apuntando este segundo mandamiento hacia nosotros mismos, cuando lo que en verdad quería decir desde la antigüedad del Señor es: debes de amar a tu prójimo como Dios te amó primero, porque Dios es amor. Y lo demostró en la persona de Jesucristo. Por eso tiene sentido cuando Jesús nos dice, ahora sí tiene sentido, cobra vida la palabra de Dios. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros, así como yo los he amado. Ámense también ustedes, unos a otros. Conocer este amor de Cristo es conocer el amor de Dios Padre. Si lo conozco, el amor de Dios mora en mí y es cuando en verdad podré amar al prójimo como a mí mismo. Eso dice así el proverbio. Vayamos al proverbio 19:8. En la traducción viviente lo voy a leer. Me gusta cómo lo dice aquí la traducción viviente. Proverbios 19:8 dice:
Adquirir sabiduría es amarte a ti mismo. Los que atesoran el entendimiento, ¿qué cosa? Prosperarán. ¿Vieron cómo se resume rápido aquí el segundo y el primer mandamiento? Esto significa que amarme a mí mismo, ¿qué es? Conocer el amor de Dios, como acabamos de decir. Con amarme a mí mismo, no se trata de ensimismarme, de quererme más que a todas las cosas, sino es amarme a mí mismo, es conocer el amor de Dios, porque cuando conozca el amor de Dios, mi vida se va a ordenar y las bendiciones de Dios van a ser derramadas en mi vida. Y si conozco lo que Dios hizo por mí y cómo y cuánto Él nos amó primero, es cuando yo voy a poder devolver algo de lo mucho que yo he recibido. Volver, o devolver ese amor hacia Dios, dijimos que era obediencia, porque es un mandamiento. Y no cualquier obediencia, sino es un compromiso total, hasta las últimas consecuencias, hasta incluso la muerte misma. Porque la muerte no nos afecta, porque es algo temporal, es un punto de inflexión en donde voy a pasar a la vida eterna. Compartir de este amor entonces, mis hermanos, centrándonos ahora en el segundo mandamiento, compartir de este amor recibido de parte de Dios con los demás, mis seres queridos, principalmente mi familia, mis hermanos en la congregación, mis amigos. ¿Eso significa qué cosa? ¿Obediencia o sacrificio? Significa un sacrificio vivo. Es obediencia hacia Dios, dijimos, ¿no? Y hacia el hermano, ¿qué es? Ejercer esa obediencia, que es sacrificio vivo, porque no nos nace de nosotros amar a otros, nace de Dios. El sacrificio vivo, ¿qué significa sacrificio vivo? Que tanto se menciona, ¿verdad?, en la Biblia. Pues significa el sacrificio vivo que no se centre en dejar una herencia cuando muera. ¿Vieron cómo en el mundo se desviven, trabajan esto y lo otro? Ya le voy a dejar una casa, un carrito, le voy a dejar una educación a mis hijos, les voy a dejar unas buenas palabras para que mi papá decía o mi abuelito decía. O sea, les voy a dejar algo para cuando me mueran me recuerden, como a Simón Bolívar, o como el gran prócer, etcétera, etcétera. No se centra en eso, dejar una herencia cuando yo ya esté muerto. Sacrificio vivo se basa principalmente en dejar una herencia ahora, en mi ejemplo de vida ahora, mientras yo estoy vivito y coleando. Como lo hizo ¿quién? Cristo Jesús. Así como yo los he amado, ámense también unos a otros. Y continúa ahí en Juan 13:35 ahora. En esto, lo que acabamos de decir, ¿no? En su ejemplo, ¿no? Y que nos amemos en su ejemplo, unos a otros. En esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, si se aman unos a otros. La mejor manera, ayer salieron a evangelizar a algunos hermanos, gloria a Dios, pero eso es algo que debemos de hacer por mandato también, ¿no? Es uno de los mandamientos. Pero el primer mandato, ¿cuál es? Primero y segundo, aquí están. En la familia, usted y yo vamos a tener que dar ese testimonio vivo, sacrificio vivo ante el Señor y ante la gente, para que ellos sepan, este es diferente, este sí es discípulo de Cristo. Sacrificio vivo, testimonio vivo. Mientras estoy vivo, pongo yo el ejemplo de Dios. Por eso me dice Pablo que nosotros somos embajadores de Cristo, porque damos el ejemplo de Cristo. Las personas sabrán que somos pequeños Cristo, como llamaron a Antioquía los primeros cristianos. Pequeños Cristo significa cristianos. Cuando aplicamos ese amor de Dios recibido, ¿verdad? Ahora lo dirigimos hacia ¿quién? Hacia el prójimo, hacia los demás, hacia el que Dios me ponga delante. Señor, yo no sé, y ahí tiene, enfrente están gente necesitada y usted, yo no sé a quién tú me quieras que ayude o que de tu amor y demuestre que soy cristiano. Y ahí están todos sufriéndole en su casa. Sus hijos allá en el bailongo, su nieto allá, Y entonces, y yo, Señor, ayúdame, dame una voz. Y el Señor,
¿Qué hago con este? Gracias a Dios Él es fiel y su amor es para siempre, ¿verdad? Porque si no, híjole, yo estaría todo achicharrado ahora. Se debe de estar cumpliendo, mis hermanos, el primer mandamiento para poder ejercer el segundo mandamiento. Téngalo eso en cuenta, ¿eh? Se debe de estar ejerciendo, cumpliendo el primer mandamiento cotidianamente en mi vida para poder yo ejercer el segundo mandamiento. Vayamos a Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20. Síganme con atención, son pasajes conocidos, pero muy importante ahora que los estamos desmenuzando, ¿verdad? Primera de Juan 4, 20, en la Reina Valera contemporánea, dice así la palabra de Dios: si alguno dice, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Es mentira decir, dice acá el Señor por medio del apóstol Juan, es mentira decir, yo cumplo el primero y grande mandamiento, la Shema, y soy Dios, ¿cómo amo a Dios? Me la paso en la iglesia. Pero es mentira cuando no se está cumpliendo el segundo mandamiento. Eso es lo que nos está diciendo aquí en 1 de Juan 20. Dijimos que están, ¿qué cosa? Esto de primero y segundo mandamiento, íntimamente relacionados. No se pueden concebir o entender uno sin el otro. Porque el amor de Dios es ilimitado, no tiene límites. Es no discriminador, no discrimina, no hace acepción de personas. En el primero, que es ilimitado, en que ¿qué? En que no, si lo puedo dar, o mejor dicho, devolver a Dios, también tengo no es que se va gastando ese amor, ¿sí me entiende? No es que yo ya le devolví mucho amor a Dios, así que no tengo amor para amarte, mi hermano. No me ha quedado amor. No, es ilimitado. También tengo suficiente amor para repartir ¿en dónde? A todas las personas que Dios dispuso para que yo les dé amor a mi alrededor. Y no discrimina en que todas esas personas que se cruzan en mi vida, en la congregación, en mi trabajo, en la escuela, en la calle, donde sea, las circunstancias diferentes de cada uno, pues algunos ¿con quién nos cruzamos todos los días? Con nuestros seres queridos, nuestra familia, ¿verdad? Con algunos amigos. Y hay veces que nos cruzamos o nos ponemos enfrente, especialmente por ahí en un trabajo, en la escuela o en la vecindad, en los vecinos, que no son tan queridos, ¿verdad? Incluso nos cruzamos con enemigos, gente que me ha causado problemas, que me ha causado mal de una manera adrede. Pero aquí viene, el amor que dijimos no discrimina, entiéndalo. El amor no discrimina. Si digo cumplir el primer mandamiento, entonces automáticamente, de una manera natural, se debe de estar cumpliendo el segundo amor, de una manera que no discrimina. Volvamos ahí a 1 de Juan 4, y dice el 21, nosotros recibimos de Él, de Cristo, este mandamiento: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Amén. En la palabra de Dios para todos dice, Dios, Jesucristo, nos dio este mandamiento: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Están relacionados. ¿Está claro ahora, verdad? Está claro. No hay excusa de nuestra maldad. Y ahí vemos cuántas veces la regamos, cuántas veces caemos y tropezamos durante el día. No son independientes el primero y segundo mandamiento. No se pueden entender por separado. Por eso, si dices que eres cristiano, que amas a Dios, que conoces del amor de Dios, que entiendes que nos amó primero en la figura de Jesucristo y has aceptado por eso su evangelio, entonces no solo has recibido su amor, sino también has entendido ese amor. Y ahora puedes amar a Dios por sobre todas las cosas, y eso incluye por sobre ti mismo, por sobre tu egoísmo, tu egocentrismo,
Y por eso significa que ahora sí puedes dar a otros de ese amor. ¿Sabe cuánto cuesta? Miren, vamos a hacerlo con un ejemplo tonto, muy fácil de entender. Usted tiene 10,000 pesos acá. Dice, gloria a Dios. Tiene 100,000 pesos ya para que se alegre más, porque los veo muy así deprimidos. 100,000 pesos, ya les alegré el día, dicen. Ya me alegró el día el hermano. Y ya así tienen así. Y de repente viene una persona necesitada y lo conoce que anda en un problema. Se metió en un problema y Dios le dice, ayúdale. ¿Cuánto le va a costar darle de eso? No, apenas me bendijo el Señor. Yo con esto quería comprarme un carrito para ir a pasearme. Y uy, ¿cuánto cuesta dárselo? ¿Verdad que sí cuesta? Ahí está el tema. No se lo va a dar si no hay amor en verdad. Ese es el tema. Pero el amor de Dios, volvemos, la esencia del amor de Dios es que no tiene límites porque Dios es amor y Dios no tiene limitantes. No tiene ningún tipo de limitación. No se va acabando el amor de Dios, no se va gastando como una batería. El verdadero amor no se acaba, sino todo lo contrario, mis hermanos. Mientras más amamos, mientras más demos amor, más vamos a crecer en amor. Esa es la esencia del amor. Y repartimos a todos de este amor de Dios como Él murió por mí en aquella cruz, demostrando a todos que soy pequeño cristiano. Por eso la pregunta del que le preguntó, ¿quién es mi prójimo? Encierra un principio, un mal entendimiento de todo lo que acabamos de mencionar, de lo que es el amor de Dios. Vayamos ahora por último rápidamente a la parábola del buen samaritano. Es cuando Jesús nos explica de esto exactamente. Lucas 10:25, ya lo leímos toda esa parte, en donde, vamos a leerlo, al fin y al cabo es palabra de Dios. Dice así, Lucas 10:25, Reina Valera contemporánea. En ese momento, un intérprete de la ley se levantó y para poner a prueba Jesús dijo, Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees allí? El intérprete de la ley respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo, has contestado correctamente, haz esto y vivirás. Pero aquel, aquí continúa la historia, ¿quién es aquel? El escriba, queriendo justificarse a sí mismo, porque él no amaba al prójimo como a sí mismo. Él estaba amándose mucho a él. Entonces, queriéndose justificar a sí mismo, excusarse, le preguntó a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Miren, él relacionó los dos primeros mandamientos, uno en Deuteronomio 6:5 y el otro en Levítico 19:18 y lo juntó en uno y resumió todas las escrituras. Y ahora no sabe qué es. ¿Quién es mi prójimo?, le pregunta. Pero la Biblia lo dice queriendo justificarse a sí mismo, poniendo una excusa significa. Este líder religioso probablemente amaba a los suyos y odiaba a sus enemigos, se amaba más a él que a otros amigos, etcétera. Ejercía la discriminación al amar. A unos amaba más, a otros menos y a otros incluso los odiaba. Y la respuesta del Señor llega por medio de una parábola, de una historia. Y dice en el versículo 30, Jesús le respondió, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones que le robaron todo lo que tenía y lo hirieron, dejándolo casi muerto. Por el camino descendía un sacerdote y aunque lo vio, ¿qué hizo? Siguió de largo. Imagínense, yo llego, mejor no. Cerca de aquel lugar pasó también un levita, ¿no? Y aunque lo vio, siguió de largo. Imagínense a Dago ahí que estaba ahí, de repente, se fue, ¿no? El levita. Y aquí, fíjense, excusan que el sacerdote y el levita, hay teólogos que excusan al sacerdote y al levita, que dicen que quizás tenían que cumplir algo en el templo y por eso no tenían que tocar sangre. Entonces dicen, no, pero el trabajo de ellos era ¿qué? Pues servir en el templo.
Y en el templo tenían que purificarse antes y no podían tocar sangre. Entonces, está justificable. Amén, ¿no? Pero Jesús no lo pone de esa manera. Jesús está dando un ejemplo de que ellos no entendieron lo que es el amor de Dios. No entendieron que tenían que ellos hacer la voluntad de Dios sobre todo lo demás. Y el Señor pone estas dos figuras, el sacerdote y el levita, porque ellos son líderes espirituales ante el pueblo. Son ancianos, son gente que uno mira para arriba y dice, ay, de ellos voy a aprender algo. Son siervos de Dios que trabajan para las cosas de Dios, enseñando la palabra, ejerciendo el ministerio delante de Dios en el templo, en la sinagoga, guiando al pueblo de Dios. ¿Hacia quién? Hacia Él. Pero hay hoy día que estos teólogos y pseudo pastores, lo voy a decir, que se esfuerzan en excusarlos cuando Cristo los expuso. Él los expuso. Estos dos pasaron de largo, dice el Señor, y no hay excusa válida delante del Señor. Esa no era la voluntad de Dios. Pero continúa ahí en el versículo 33 y dice, pero un samaritano que iba de camino se acercó al hombre y al verlo, ¿qué hizo? Se compadeció de él. ¿Acaso no tenía nada que hacer el samaritano? Porque fíjense que estos teólogos y pseudopastores no excusan al samaritano. Parecen hasta fariseos, ¿verdad? Que odiaban a los samaritanos. No, el samaritano seguramente no tenía nada que hacer, se andaba paseando. Pues seguramente el samaritano tenía familia, trabajo, tenía compromisos, por eso andaba viajando. ¿Usted cree que en esa época había camiones? No, pues no había nada de eso, no había nada de las comodidades del mundo moderno. Los caminos estaban bien empolvados, ni que andaba ahí paseándose. El samaritano dice que él sí, no pasó de largo, pero se compadeció. En la Reina Valera dice, se fue movido a misericordia. Me gusta cómo se expresa aquí en la Reina Valera porque da a entender una acción de compadecerse, de que no es nomás sentir lástima por la persona que tiene la necesidad, sino que es movido ¿a qué? A obrar, a la acción. La motivación, ¿cuál es? La misericordia, el amor de Dios. Recuerda que está escrito, misericordia quiero y no sacrificios. ¿Qué tenían que haber hecho el sacerdote y el levita? ¿Los sacrificios en el templo o la misericordia que Dios quería? La misericordia. Por eso cuando Dios lo ponga con gente, ore al Señor. Señor, no, es que ahora yo no puedo, tengo que hacer esto, tengo que ir a trabajar. El Señor le va a contestar en ese mismo momento. Se lo aseguro, haz esto. No lo hagas. O detente y no saben cuántas cosas hace el Señor. Y pues me rompe la rutina. ¿Qué es más importante? ¿Hacer la voluntad de Dios o seguir con sus rutinas? Piénselo, medítelo. La motivación correcta, mis hermanos, es la misericordia y no el hacer sacrificios ante Dios. Como quizás pensaba el sacerdote y el levita, pasaron de largo porque ellos pensaban en el sacrificio. Yo soy el gran sacerdote, yo soy el levita que me pongo enfrente de Dios. Pero no, fue el samaritano el que agradó a Dios con su acción, porque él fue movido a misericordia. Hizo seguramente una oración. Y el Señor pues lo llevó a moverse a misericordia. No fue que, nomás voy a hacer la oración. Ve ahí que está todo asaltado, todo así destruido, todo sangrentado y usted pasa ahí y dice, no me vaya a contagiar una enfermedad. Señor, lo pongo en tus manos. Que Dios te bendiga, Ahí estaba y se va. ¿Usted le parece que eso es la voluntad de Dios? Pongo un ejemplo muy grotesco, ¿no? Pero que se entienda, ¿no? Después los diferentes grises. O quizás usted pasó y lo miró con compasión, le dijo, lo agarró quizás hasta de la mano, Dios te bendiga. Y se va, y después así, suéltame, y se va. ¿Verdad que no es así? ¿Cómo dice en el versículo 34? Fíjense, y le curó las heridas con aceite y vino, y se las vendó el samaritano. Y luego lo puso sobre su cabalgadura, y lo llevó a una posada y cuidó de él.
Al otro día, antes de partir, sacó 2 monedas. Se las dio al dueño de la posada y le dijo, cuídalo. Cuando yo regrese, te pagaré todo lo que hayas gastado de más. No se crea que le dio dos monedas de 10 pesos. Allá las monedas, el dinero era en monedas de plata y de oro. Le dio 2 monedas de plata, dice la versión original, un denario. Un denario era el salario diario. Por ejemplo, vamos, pero el salario diario romano, o sea, comparado con el de Estados Unidos, que es 8 a 10 veces más que aquí en México. Entonces, ahí pagan la hora $20 en Estados Unidos. No, ya se me van a ir todos a Estados Unidos, no se me vayan. Póngale 400 pesos por 8, es lo que pagan diario. Eso es lo que dejó por 2, porque dejó 2 monedas de oro, de plata, el samaritano. O sea, no se crea que le dejó 20 pesos y le dijo al de la posada, ahí me lo aguanta, No. Al otro día, antes de partir, sacó las 2 monedas y se las dio al dueño. ¿Está bien? Cuídalo. Cuando yo regrese, te pagaré todo lo que hayas gastado de más. De estos 3, está la pregunta. La pregunta de la verdad. Tatán. ¿Cuál crees que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Del que cayó en desgracia. Aquel respondió, el escriba, el que tuvo compasión de él, el que fue movido a misericordia. Entonces Jesús le dijo, pues ve y haz tú lo mismo. Punto. No es tanta pensarla, mis hermanos. Entonces, cerramos. ¿Qué es el segundo mandamiento con relación al primero? La Biblia lo expone, es similar. Que así como Cristo nos amó y murió por nosotros, nosotros hemos recibido y entendido ese amor de Dios y ahora nosotros lo podemos repartir de lo que tenemos en nuestro corazón, el amor de Dios, amando al prójimo. ¿Y quién es el prójimo? El que Dios ponga delante de usted con una necesidad. Claro, Dios le va a dar discernimiento. Por eso le digo que le pregunte a Dios en ese momento. La necesidad que tiene una persona no siempre es material, como ahora en la parábola del buen samaritano. Muchas veces la necesidad es espiritual. Es del alma, una depresión, tristeza, una mala doctrina en la mente. Hay muchas necesidades. En la iglesia vamos a ver siempre que hay gente con necesidades, hermano. El Señor nos está confrontando, dice, no le huyas a eso. No le huyas. Sé sensible a mi voluntad. No quiero decir un ejemplo, pero sí, te lo voy a decir. En la otra congregación estábamos, y había un hermano que le empezó a ir mal económicamente y cayó en desgracia, quedó endeudado y tenía muchos problemas. Por eso se empezó a meter unos problemas, pero el hermano era fiel, venía, alababa, y yo le veía el corazón, un corazón limpio, un corazón con ganas, pero sí, él admitía de que había caído en esa desgracia por sus malos manejos, por no confiar en Dios, etcétera, etcétera. Y yo estaba, qué bien, no, hermano, vamos a orar contigo, vamos a orar, y ponía a otros hermanos a orar y orábamos. Y veíamos al hermano que estaba más flaquito, y yo le decía, hermano, ¿qué pasó? No, nada, me decía. Y después me decía un conocido de él que no tenía ni para comer. Yo no sabía, después me enteré, ¿no? Obviamente. Y que él aprovechó para ayudar. Después ya después del proceso me dijo, no, ya aproveché porque Dios, es como Dios que me decía, ayuna, que nunca lo hacías. Entonces se puso a ayunar. Pero Dios me estaba diciendo todo el tiempo, ayúdalo. Y yo andaba en esa época cerrando mi negocio y pues sí, con muchos gastos y sin ingresos. No, pues no me toca a mí. Alguien lo habrás bendecido, ¿verdad? Y miraba, ¿a quién le pude decir? Y miraba y no aparecía ninguno. Digo, bueno, ni modo, pues vamos a orar, hermano. Le decía, vamos a orar. Y estuvimos 3 meses orando y el Señor me decía, ayúdalo. Y ya una vez le digo, hermano,
¿qué se puede resolver aquí? Es que si me darían una pensión, porque él se podría pensionar, ¿verdad? Pero tenía que pagar un monto para completar las semanas, y para no hacer el cuento largo, ese monto era de 6 cifras. Dije, caray, que Dios te ayude, le dije, porque yo no. Y el Señor me exhortaba todo el tiempo, y en un momento, pues era más que obvio, y llegó una reunión, yo prediqué, y ya se estaban yendo, y justo el hermano yo sentí una mirada ahí, y era Dios, me decía, ayúdalo, y yo me hacía el tonto, porque no quería sacar de mi bolsa. Entonces, el hermano estaba ahí, y como que me quería decir algo. Estaba. Y se me vino una hermana y estuvimos hablando y empecé la consejera después de así. El hermano estaba esperando sentado y en un momento, como me tardé mucho, más de media hora, se fue. Pero lo vi que saludó así, como que. Y el Señor me dijo, ayúdalo. Sentí así. Entonces dije, hermana, espérenme. Hermano, no se vaya. Espérenme un momento, le dije. Y le dije, mire, hermano, ¿cuánto necesita? Y bueno, yo voy a hacer voy a juntar eso que necesite. Y me dijo tanto, y yo ay, caray, y digo, bueno, vamos a ver cómo lo juntamos y lo vamos a ayudar. No, porque él justo ese día Dios le había contestado, hoy te van a ayudar. Y fíjense que estaba lo mencioné ahora en el ejemplo porque lo vi el hermano en el Congreso de Alabanza. Estábamos ahí platicando. No, me quedé platicando, hace mucho no lo veía. Y justamente él me recordó esto que acabo de mencionarles. Ese día el Señor estaba en ayunas días y el Señor le dijo, hoy te van a ayudar. Hoy te van a ayudar. Y le dijo mi nombre encima. Imagínense si no me ayudaba. Le dijo, Mario te va a ayudar. Y dije, bueno, entonces por eso él estaba ahí como que, no estaba confiando en mí, estaba confiando en lo que el Señor le dijo, claro, ¿verdad? Y yo me iba a hacer otra vez el tonto, pero fue que Dios casi me pega en el corazón, sentí un golpe. Ayúdalo. Pero ya así de regañada. Entonces ya dije, hermano, espérense un ratito. Bueno, se ayudó, pudimos completar, le dieron una pensión que era muy difícil. Ustedes saben, lo que aquí hay varios de la tercera, es dificilísimo ese tipo de pensión. Dios abrió todos los caminos, fue bien fácil y recibe un buen monto, le va muy bien por la bendición de Dios, por la fidelidad del hermano, porque él confía en la fidelidad de Dios. Amén. Ese es un ejemplo de muchos, tengo otros, pero yo les digo, mis hermanos, el Señor nos está ordenando nuestras vidas a través de sus mandamientos. Entremos a ese orden, Amemos a Dios por sobre todo. ¿Qué le está estorbando? Piénselo, usted lo sabe mejor que nadie. ¿Y por qué no puede amar al hermano que Dios le pone al lado? Es que no tengo dinero, o es que no tengo tiempo. No tiene tiempo ni dinero justamente porque no obedece la voluntad de Dios. ¿Sí me entiende? Está metido en maldición, no porque Dios quiera maldecirlo, sino que usted se está metiendo en ese problema. Yo les pido, mis hermanos, pónganse de pie los que quieren ser buenos samaritanos. Pónganse de pie. Vamos a orar a Dios. Cierre sus ojos, ya que usted mismo se ha comprometido a querer ser un buen samaritano. Dice la palabra de Dios en Juan 15:12. Dice el Señor que este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. El Señor nos repite una y otra vez, ámense a unos a otros. Y hoy nos ha enseñado qué significa y cómo podemos dar amor si nosotros no somos amor. Pero hemos recibido y hemos entendido tu amor, Señor, y te damos gracias. Y ahora podemos repartir de ese amor porque ese amor mora en nosotros, en nuestros corazones. Podemos ahora sí dar de ese amor.
Te pedimos perdón por tantas veces que no hemos seguido tu voluntad, que andábamos como ese sacerdote y ese levita, buscando los sacrificios y agradarte en nuestras propias fuerzas. Cuando tú buscabas que nuestra motivación sea tu misericordia, sea expresar tu amor a otros, mi Dios. Y en nuestra debilidad, en nuestras muchas debilidades, tú nos usas. Gracias, Señor, por usar estos envases tan débiles, tan imperfectos, que nada merecemos, pero todo hemos recibido, porque tu amor se derramó en nosotros. Y queremos derramar este amor en todo aquella persona que tú pongas delante de nosotros. Señor, ayúdanos a ser sensibles a tu voz, a tu mandamiento. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga.